Buenos días, jóvenes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Sagrada Familia. Reanudamos las clases de matemáticas mediante estos videotutoriales que ustedes pueden encontrar en YouTube, en la dirección, en el enlace que yo les hago llegar mediante la plataforma del colegio. Comenzamos o reiniciamos estas clases, como les había indicado, con un tema que es objeto de evaluación en el examen Ser Bachiller. El examen Ser Bachiller dicen algunos que ha sido suprimido. No es del todo exacto. Lo que pasa es que ahora no se va a llamar examen Ser Bachiller y tampoco ese examen va a servir para dos propósitos, para nota de grado y para ingreso a la universidad. El examen Ser Bachiller ya no se llamará así, se llamará examen de grado y servirá solamente para graduarse. Y habrá otro examen para ingresar a la universidad. Así que el examen que antes se llamaba Ser Bachiller para nosotros es el examen de grado y no lo tomará el colegio, lo tomará el ministerio. Así que nos tenemos que presentar. Este tema de matrices es uno de los que están contemplados en la ficha técnica del INEVAL para ese examen de grado. Es un tema relativamente sencillo y tal vez lo más complicado de todo es poderlo aplicar al cálculo o a la resolución de sistemas lineales complejos mediante la matriz ampliada que se llama de un sistema, el método de Gauss-Jordan. Bueno, vamos a empezar. Les recuerdo que estamos en realidad repasando cosas que ustedes ya probablemente saben. Estoy seguro de que conocen porque las estudiaron en segundo curso. De hecho, aquí les estoy haciendo notar que, ¿verdad? Estamos siguiendo el libro de segundo BGU. Muy bien, vamos con lo primero. Lo más importante de todo para empezar es entender a qué se denomina una matriz. Dice así: se denomina matriz a una forma de ordenar datos, en este caso números, de forma rectangular, es decir, tanto en filas como en columnas. Estos van a ir encerrados por medio de corchetes o paréntesis. Si nosotros nos fijamos aquí, tenemos en realidad un diseño ideal de lo que podría ser una ciudad con calles y avenidas, ¿no? Claramente esto se puede interpretar como una matriz. Voy a poner un ejemplo más sencillo todavía. ¿Qué es en realidad una matriz? Una matriz, supónganse ustedes que tenemos unas columnas o líneas verticales y unas líneas horizontales. ¿Qué es una matriz? Una matriz no es nada más que un arreglo rectangular de datos. Aquí nos referiremos exclusivamente a datos de números reales, pero podrían no ser números reales, podrían ser otros datos. Una serie de datos ordenados en filas y en columnas. Eso es sencillamente una matriz. Eso es una matriz. Por ejemplo, en esta, el que está en la primera, las horizontales se llaman filas y las verticales se llaman columnas. Donde se cruza una fila y una columna, es el elemento que esté situado ahí se llama elemento de una matriz. Este será el elemento que está en la fila 1 y la columna 1. Este elemento será el que está en la fila 1 y en la columna 2. No se lee A12 o A sub 12, se lee A sub 12 o A12 o A11, así simplificando. Este sería el A13. Este sería
ya es la fila 2, 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el elemento que está en la fila, este sería el que está, voy a ponerlo aquí, el que está en la fila 2 y en la columna 3. Es algo parecido a lo que tenemos nosotros en la familiar hoja de cálculo. ¿Qué tienen ustedes en una hoja de cálculo? En una hoja de cálculo tienen en realidad en Excel o en Numbers o en Calc, en fin, hay muchas hojas de cálculo, tienen una serie de filas y columnas filas y columnas. Las columnas generalmente se las designa con una letra mayúscula, A, B, C, D, etc. Y las filas con números. Cuando yo digo el elemento, por ejemplo, el elemento C7, estoy refiriéndome a la columna, o 7C, perdón, como quieras, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a la columna 7, ¿no? Entonces, donde se cruza una fila con una columna en una hoja de cálculo, por ejemplo, si es aquí, la que está, el elemento que está, lo que está escrito en la primera columna y en la segunda fila, esto se suele llamar en una hoja de cálculo una celda. Lo que en la hoja de cálculo se llama celda, simplemente en matemáticas se lo llamará elemento de una matriz. Bien, creo que ya nos vamos aclarando. Hay que tener esto muy claro. ¿Qué es una matriz? Y entonces a veces cuando nos piden rellenar una hoja de cálculo, se suele decir familiarmente rellenar una matriz. Y está bien dicho porque en realidad nos están pidiendo ordenar una serie de datos, no siempre números, en filas y columnas. Pero lo más familiar para las matemáticas es un conjunto de números reales, no cualquier elemento. Por ejemplo, si yo tengo estos números ordenados en columnas, 4, 2, 1, 0, 0, menos 1, 3, 1, 2. Muy bien. Este conjunto de elementos ordenados en filas y en columnas se llama matriz. Así de sencillo. Es muy sencillo en realidad entender que es una matriz. Es muy importante saber ubicar un elemento. Por ejemplo, este elemento, bueno, primero, antes, tengo yo una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas y 4 columnas. Entonces diré que es una matriz 4 por 4. Pero no una matriz 16, simplemente se dice que esta matriz es de orden 4 por 4, para indicar que tiene 4 filas y 4 columnas. Si me piden en dónde está el 3, está. Es un elemento que está, es un elemento A, un elemento cualquiera de la matriz, ¿verdad? Que está situado en la fila 3, por lo tanto 3, y en la columna 2. Este último, ¿cuál sería? El 2 sería el elemento que está en la fila 4 y en la columna 4.
¿Eh? Creo que es muy fácil entender entonces qué es una matriz. Un conjunto de elementos ordenados en filas y en columnas. Perdón, tengo que borrar esto de aquí, y vamos a ver si podemos seguir, ¿no? Vamos a seguir. ¿Cuál es el orden de la matriz? Como antes hemos explicado, ya creo haberlo explicado antes, ahí lo tienes. El orden de una matriz es primero el número de filas, segundo el número de columnas. Así que que tenemos aquí, esta matriz que tenemos aquí, que tiene 1, tiene 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces será, ¿cuál es el orden de la matriz? El número de filas, 3, por el número de columnas. Insisto, el orden de la matriz no es 15, eso no tiene sentido, porque el 15 podría ser tanto 3 por 5 como 5 por 3, y no es lo mismo una matriz de 3 filas y 5 columnas que una matriz de 5 filas y 3 columnas. No tiene nada que ver, así que hay que conservar esta denominación, 3 por 5. 3 por 5, insisto, claro que en matemáticas, en aritmética, es 15, pero estamos hablando de un concepto nuevo. El orden es 3 por 5, indica 3 filas y 5 columnas. Muy fácil. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Clasificación de las matrices. En esto tendría yo que ir muy rápido y más bien se lo podría dejar como para que ustedes lo lean, ¿no? Dice, ¿qué es una matriz rectangular? ¿Qué es una matriz rectangular? Pues cuando hay un número de filas que es desigual al número de columnas. Y si tienen igual número de filas y número de columnas, perdón, se me descompuso el librito y se fue muy abajo, disculpen. Enseguida estamos donde nos quedamos. Estamos en el orden de una matriz. Aquí, clasificación, aquí estamos, vean. ¿Qué es una matriz rectangular? Es una matriz en el cual el número de filas no es igual al número de columnas. Esta es una matriz 3 por 2. ¿Cuándo es cuadrada? Cuando es 2 por 2, 3 por 3. Y si me apuran, esta es una matriz 1 por 1. Pues tiene una fila y una columna. Matriz fila, muy sencillo. Solamente tiene una fila. Puede tener una columna, 2 columnas, 3 columnas, etcétera, ¿no? ¿Qué es una matriz columna? Pues muy sencillo también, solamente tiene una columna. Aquí tienes la figura, aquí está explicado, ¿no? Aquí está explicado bien clarito, bien está ejemplificado. Matriz rectangular, matriz cuadrada, matriz fila, matriz columna. Muy sencillo. Matriz inversa aditiva. ¿Qué es una matriz inversa aditiva? Vamos a poner un ejemplo, creo que se necesita para que quede más claro qué es la matriz inversa aditiva. Una matriz inversa aditiva, voy a ponerlo con un ejemplo, 1, 2, 3, menos 1, 2, 0, 0, 1, 7. La inversa aditiva es aquella aditiva de suma. En realidad es un concepto que están poniéndonos demasiado pronto. Mejor habría sido que definieran cómo se suman dos matrices, pero bueno, yo voy a hacer las dos cosas a la vez. ¿Cómo se suman dos matrices?
¿Y cuál es la inversa aditiva? La inversa aditiva es una matriz que al sumarla me da 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fíjate, no es posible sumar dos matrices si no son del mismo orden. Para que aquí me dé 0, aquí tiene que ser menos 1. Para que aquí me dé 0, aquí tiene que ser menos 2. Aquí tendrá que ser menos 3, aquí tendrá que ser 1, aquí tendrá el inverso de 0 es 0, perdón, el inverso aditivo de 0 es 0, el contrario o inverso aditivo de 2 es menos 2, menos 1, menos 7, 0. ¿Cómo se suman dos matrices? Es muy sencillo, es como que tú tomas esta matriz y la superpones sobre la otra, la pones encima y vas sumando. Cada elemento con el mismo elemento, el que está en la misma fila y en la misma columna de la otra matriz. Si yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, menos 5, más 3, 1, 1, 3, 0, menos 1, esto no tiene sentido. No se puede definir la suma o resta de matrices si son de diferente orden. Solamente se pueden sumar matrices que tengan el mismo orden, que sean cuadradas o que sean rectangulares. Porque es como les decía, si yo pongo esta encima de la otra, tiene que coincidir cada elemento con el correspondiente de la matriz con la cual quiero sumar. ¿Y qué es restar dos matrices? Pues es en realidad sumar el opuesto o la opuesta aditiva. Esta matriz de aquí es la opuesta o inversa aditiva. Inversa aditiva. Y me da la matriz nula. Creo que queda muy claro y es muy sencillo este tema, me parece, ¿no? Veamos si podemos volver a nuestro librito. Muy bien. Entonces, aquí tienen ustedes algunos ejemplos que pueden revisar. Son muy simples. Matriz, aquí tenemos otras definiciones que conviene repasar rápidamente y que basta con leerlo. Una matriz nula, todo es 0. Una matriz diagonal, solamente todo lo demás es 0. La diagonal desde arriba hacia abajo. Esa es la matriz diagonal. Esta matriz no es diagonal. Si fueran 2, 5, 9 en esta diagonal, no se llamaría matriz diagonal. Tiene que ser lo que se llama la diagonal principal. Esa es matriz diagonal. Matriz escalar, cuando es diagonal, pero todos los elementos son iguales. Matriz triangular superior, aquí lo tienes, todos son ceros excepto la diagonal. También podría haber aquí un 0 o podría haber aquí otro 0, pero es triangular superior si todos los que no son este triangulito, todos los que están debajo son ceros. Triangular inferior, al contrario, todos los que están arriba son ceros. Son términos que no necesitan mucha explicación. Aquí te pone de ejemplo clasificar estas matrices. A es una matriz fila de orden 1 por 3, esta es de 2 por 1, esta es de 3 por 2, esta es de 3 por 3. Y que por lo tanto esta es cuadrada. Muy bien, seguimos avanzando. Aquí tienen algunos ejercicios realmente muy sencillos. Yo les pondré como deber algunos de estos, muy pocos, por cierto, muy pocos, ¿no? Muy pocos. Quiero explicar
o comenzar a explicar operaciones con matrices. Ya he explicado cómo se suman dos matrices. ¿Qué propiedades tienen? También sabemos, solamente, nos hemos, sin darnos cuenta, adelantado muchísimo. ¿Cómo se suman dos matrices? Ya lo hemos explicado. Falta por explicar que tienen algunas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Las propiedades que tiene la operación suma de matrices son las que corresponden a un grupo abeliano, a un conjunto al cual o del cual se dice que tiene estructura algebraica de grupo abeliano. ¿Qué quiere decir eso? Operaciones con matrices. Aquí tenemos las propiedades. Quiere decir, en primer lugar, que es una operación interna. Si sumo dos matrices, evidentemente me da otra matriz, no me va a dar un polinomio, no me va a dar un vector, no me va a dar una función, me da otra matriz. Segunda propiedad, la propiedad conmutativa, A más B es igual a B más A. Es fácil comprobarlo simplemente porque se deriva de la propiedad conmutativa de los números reales. Lo mismo la asociativa. Lo mismo me da sumar la primera con la segunda y después la tercera, que primero sumar la segunda con la tercera y después sumar la primera. El elemento neutro es la matriz en la cual todos los elementos son cero, ¿no? Esta es una matriz nula, como ya hemos explicado, creo. Una matriz de orden 2 por 3, nula. El elemento opuesto para cada matriz A existe una matriz opuesta o inversa aditiva, es decir, que al sumarla, pues me da 0. Aquí hay algunas operaciones muy sencillas de hacer. Les pondré algunos ejercicios de deber muy poquitos. Y vamos a terminar la clase de hoy explicando cómo se multiplica un número real por una matriz, nada más. Y termino con esto. Dejaré para una clase posterior algo que es más complicado, que es el producto de dos matrices. ¿Cómo se multiplica un número real por una matriz? Vamos a ver cómo se multiplica. Y lo quiero hacer con un ejemplo para que se entienda bien. Supongamos que la matriz A es... La matriz A está formada así: 2, 3, 1, menos 1, 0, menos 2. Y a mí me piden calcular la matriz 3 por A. Es muy sencillo. 3 por A es 3 por 2, 3, 1, menos 1, 0, menos 2. ¿Cómo se multiplica? El 3 tengo que multiplicarle por cada uno de los términos, de los elementos de la matriz. La matriz es una matriz de orden 2 por 3 y va a seguir siendo una matriz de orden 2 por 3. Así que será 3 por 2, 6, 3 por menos 1, menos 3, 3 por 3, 9, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por menos 2, menos 6. Muy sencillo. Si me piden 2 por una matriz fila, 1, 2, menos 1, esto es 2, 4, menos 2, que coincide con lo que ya sabemos. Coincide esto con lo que ya sabemos, de cómo se multiplica un número por un par ordenado, o un número por una terna ordenada, o un número por un vector, porque un vector al fin y al cabo es una matriz fila o es una matriz columna. Así que así se multiplica, así de sencillo es multiplicar un número real, menos 1, por una matriz, por ejemplo, 2, 3, 7, menos 1, 3, 0. El producto es muy sencillo. Menos 2, menos 3, menos 7, 1, menos 3 y 0. Dejamos la clase hasta aquí, nada más, jóvenes, por hoy, y les mandaré algunos ejercicios poquitos.
Ojalá me los puedan enviar si no es mucha molestia. Muchas gracias.